Ok, bueno, empezamos. Buenas tardes. Para el tema de hoy, ¿verdad? Tenemos lo que son inventarios, ¿verdad? Como parte de los temas del segundo parcial del curso. Entonces, para hoy tenemos, ¿verdad? ¿Qué nivel de inventarios? La norma que nos alcanza es la NIC número 2, ¿verdad? ¿Y qué se entiende por inventarios? Los inventarios tienen tres usos, ¿verdad? Pues pueden ser poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. ¿Verdad? Que ahí pues, tenemos desde las farmacias, supermercados, pulperías, ferreterías, entre otras, que lo que se dedican es a eso, compran un producto ya elaborado y ellos simplemente son intermediarios. En proceso de producción con vistas a esa venta, ¿verdad? Que es cuando en las maquilas o en las manufactureras, el producto tiene un cierto grado de avance, pero todavía no está listo para ser vendido, o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o la prestación de servicios. Puede entiéndase materias primas o suministros, ¿verdad? Entonces, de momento, para este segundo parcial, nos vamos a enfocar en la tercera definición, que es para ser consumidos en el proceso de operación. Posteriormente, para el examen final, estaremos viendo cómo la primera definición, que son para ser vendidos en el curso normal de la operación. Y ya en los cursos de contabilidad de costos verán el segundo uso, que es cuando están en proceso de producción. Algunas definiciones, ¿verdad? Que se rescatan de la norma es el valor neto realizable, que son aquellos precios, que es el precio de venta, ¿verdad? Como por el que usualmente se suele vender, menos los costos estimados para terminar su producción. Valor razonable, que también se puede entender como valor de mercado, que tiene que ver con el importe el que se intercambia un activo o se cancela un pasivo, ¿verdad? Entre partes interesadas y debidamente informadas, ¿verdad? Que realizan una transacción en condiciones de independencia. ¿Qué hace referencia al concepto? Que ambos son conocedores del mercado, o sea, que no hay mala fe en el negocio, por decirlo de una forma más simple. Y vamos a ver cómo se determinan los costos de los inventarios. Tanto los inventarios como cualquier otro activo, llámese de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Su método para determinar el costo es todo lo que tenga que ver con su adquisición y conversión, ¿verdad? Así como otros costos en los que se haya incurrido, es decir, factura, más todos los demás costos que sean necesarios para darles a esos inventarios, ¿verdad? A esos suministros, su condición y ubicación actuales, ¿verdad? Entonces, como ampliándolo un poco más, tiene que ver con el precio de compra o la factura que nos emite el proveedor. Entonces, por ahí tenemos los aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables. ¿Qué se refiere con recuperables? Si, por ejemplo, tenemos el IVA, ¿verdad? Que el IVA yo lo pago por un lado y lo cobro después, como vamos a ver en el examen final, ¿verdad? Ese sí es recuperable. En cambio, lo que yo pago de la aduana, y si yo no se lo cobro a mis clientes, ¿verdad? Entonces no lo recupero. Entonces, eso sí es costo del producto, transportes y almacenamiento, así como otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios, además de los descuentos y rebajas y otras partidas que se determinan para determinar el costo de adquisición. Algunos métodos de evaluación, ¿verdad? Según la norma, es identificación específica, PEPS. Si consultan alguna literatura, ¿verdad? Que muchas veces bien algunas son extranjeras o mexicanas y de otras latitudes, aunque hacen referencia a las NIF y todo, en sus legislaciones tal vez sí es permitido el método WEPS,
¿verdad? Que significa últimas en entrar, primeras en salir. La norma desconoce ese método, porque a todas luces, cuando profundicen en los estudios de cursos de contabilidad más avanzada, van a saber que en sí mismo el método lo que contribuye es a la evasión de impuestos. Y por último tenemos el promedio ponderado. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar con este ejercicio, ¿verdad? En el que les decía, nos vamos a enfocar más allá de que a veces el planteamiento inicial diga que es una venta, ¿verdad? Para efectos de examen ya esto va a estar debidamente adaptado. Entonces dice que Fertilizantes Formosa durante su primer año de operaciones efectuó las compras que se indican en el cuadro siguiente. Y en el transcurso del año vendió, ¿verdad? O entendamos cómo consumió 440 sacos de fertilizante. Determina el costo del inventario final. Y nótese cómo acá me indican las compras. Y después me dice que se determinó que 30 sacos pertenecen a los comprados el 5 de septiembre y el resto a los comprados el 15 de julio. Entonces, cuando me hablan del consumo, me indican que tengo 440 sacos. Entonces, ¿cuánto me queda en cantidad? Y tengo, si el total de sacos que compré fueron 500 y consumí 440, tengo un desglose, un total, perdón, de 60. ¿Y cómo se desglosa? Acá ya me lo está indicando la redacción. Se determinó que 30 sacos fueron comprados el 5 de septiembre y el resto se adquirieron el 15 de julio. Entonces, ¿cuáles serían los costos unitarios que tengo que considerar para el ejercicio? Tengo 30 sacos con un costo de 56,000 y 30 sacos a un costo de 52,500. Entonces, el total de inventario es de 3,255,000 colones. 255,000 colones. Esto es en lo que se refiere al método de identificación específica. Es importante mencionar que este método en la práctica no es muy utilizado, ¿verdad? Porque esto es más que todo como en empresas que producen productos muy especializados que se distinguen por su marca, modelo y serie, ¿verdad? Que son únicos. En empresas que producen en masa, ¿verdad? De manera masiva y artículos estandarizados no es viable utilizarla, pero vamos a ver que hay otros métodos que sí me permiten trabajar con ese tipo de productos. Y entre ellos, uno de los que tenemos es
el método PEPS, ¿verdad? Primeras en entrar, primeras en salir. ¿Verdad? Entonces, esto es como hacer, ¿verdad? La fila del hospital. Digamos, ese es el ejemplo clásico que me gusta señalar, ¿verdad? O en cualquier trámite de una institución pública. Supone que las primeras mercancías compradas son las primeras que se venden o que salen. Por lo general es cuando se trata con productos perecederos que no pueden permanecer en bodega, ¿verdad? Veamos el ejemplo, por ejemplo, las lecherías, una fábrica como Dos Pinos o cualquiera de esas otras, ¿verdad? Y no se pueden dar el lujo de almacenar mucho tiempo la leche en su estado puro, ¿verdad? Necesitan hacerle los distintos procesamientos para que ya se preserve por un plazo más largo. Entonces, si ellos tienen una leche de hace 3 días y vienen una leche que acaban de traer de las fincas, no pueden procesar todavía la leche que traen de las fincas y la otra está todavía pendiente de procesarse. Entonces, ese es el orden, ¿verdad? A lo que se refiere con las primeras en entrar, primeras en proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a mantenernos con el caso que ya empezamos de fertilizantes Formosa. Pero ahora lo vamos a resolver por, por PEPs. Noten que en este caso, igual manteniendo los datos del inicio, tengo un consumo de 440 unidades, un inventario final de cuántas unidades, y si tengo 500 y consumí 440 unidades, mi inventario final es de 60. ¿Cómo determino el inventario final? Tengo dos formas de hacerlo. Si ya tengo la cantidad de unidades, puedo empezar por la última compra, porque como bien lo dice el método, lo primero primero en entrar, primero en salir. Entonces, significa, dicho de otro modo, que lo último que llega es lo que queda en mis almacenes. Entonces tenemos que el 5 de septiembre se compraron las 50 unidades a 50.000. Sin embargo, aunque esa compra no me respalda o no cubre lo que hay en inventario final, ¿con qué compra se completa? Nótese cómo voy de abajo hacia arriba. Con lo comprado el 15 de julio. Significa que compramos, que quedaron, perdón, de esa compra 10 unidades a un costo de 52.500. Si multiplicamos, obtenemos que esas 10 unidades tienen un costo total de 525.000 y que el inventario final tiene un costo de 3.325.000. Eso así a nivel de inventario por el método PEPS. ¿Verdad? Como pueden ver acá también en la filmina está debidamente explicado. ¿Verdad? Bueno, aquí les corresponde a ustedes desarrollarlo. Suponga que el inventario final es de 260 sacos. ¿Verdad? Les indicaba que bueno, el método PEPS ya está en desuso, por lo tanto no vamos a entrar al desarrollo, ¿verdad? Aunque bueno, en la filmina del colegio, por mera curiosidad intelectual, ¿verdad? Por mero ejercicio académico lo desarrolla, pero de acuerdo a la norma ya no se permite. Y por último, tenemos el método promedio ponderado.
¿verdad? Que eso debe valorarse el inventario un costo promedio según los costos de las compras, ¿verdad? Y bueno, más adelante cuando ustedes vean los temas de estadística, van a ver que el promedio se ve afectado por valores extremos, ¿verdad? Si entre mayores diferencias, ¿verdad? Más me sesga el promedio o me genera distorsión, como también se habla en estadística. Y dicen que determine el costo del inventario final, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se desarrolla. Al final es un nombre de promedio ponderado, es una forma muy elegante de llamarlo, que es al final un promedio. Lo que acostumbraban a hacer las mamás que participaban en los grupos de apoyo en el kinder, que compraban unas bolsas de confites para las fiestas de fin de año, ¿verdad? Las fiestas de la alegría, y que lo que hacían era ir viendo cuántas unidades de caramelos tenía cada paquete y con base en ello los distribuyen en las bolsitas, ¿verdad? Que la bolsa es de 48 y son 30 chiquitos, entonces sobran 18 y ahí van de cada de los distintos productos y van repartiendo de forma equitativa y con la diferencia ahí arman como para llenar una piñata, ¿verdad? Pero es eso, es repartir equitativamente. Entonces, ¿cómo funciona el promedio? ¿Verdad? Nótense que a lo largo de los otros dos métodos, lo que se le paga al proveedor no varía. O sea, para el proveedor es indistinto el método que utilicemos como empresa para evaluar nuestros inventarios. Pero ya lo interno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Tenemos 26.800.000 que se pagaron por las mercancías compradas y lo divido por el total de unidades que tengo disponibles y tengo que el costo promedio es de 53.600, ¿verdad? Entonces, si tenemos que el consumo fue de 440 unidades, el inventario final, ¿verdad? Es de 60 unidades, costo del inventario final va a ser las 60 unidades multiplicadas por el costo promedio por el costo promedio, ¿verdad? Entonces, nótense que si yo hago un resumen, ¿verdad? En el que aquí pongo compras contra inventario final, ¿verdad? Aquí tenemos identificación específica, tenemos PEPS y promedio. Entonces, nótese cómo la compra, el inventario final, ¿verdad? El inventario final lo indicamos. Para promedio igual tenemos 26.800.000 y un inventario final por 3.216.000. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa el método, ¿verdad? Al final lo que le adeudo o le pago a mis proveedores por periodo no me cambia. Lo que puede tener cierta variación
es el saldo del inventario final, ¿verdad? Según lo que yo haya consumido. Y además del valor del inventario final, que me puede variar, el costo del material utilizado, que de dónde sale, del disponible menos el inventario final, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que para efectos de este curso vamos a trabajar con lo que se conoce como un sistema de inventario periódico, que tiene la particular característica en el que yo no llevo un saldo actualizado de los materiales, ¿verdad? Entonces, por eso es muy común a veces, ¿verdad? Pasar por empresas o por negocios locales que uno va y tienen en su ventana o en su puerta, ¿verdad? Cerrado por inventario, porque están verificando las existencias. Habrá empresas que sí tienen la estructura, ¿verdad? Para medir eso en tiempo real, pero igual por control puede que tengan que cerrar para verificar el inventario, que es un proceso que también se conoce como toma, toma física. Entonces, ¿cómo determino yo el, el costo de los materiales usados? ¿Verdad? Vamos a tener el inventario inicial por un monto más compras netas que van a salir de el total de compras más fletes sobre compras menos devoluciones sobre compras menos descuentos sobre compras. Eso nos da un total de compras netas. La sumatoria del inventario inicial más las compras netas nos da por resultado para este momento los materiales disponibles más materiales disponibles. Y una vez que le hago la resta del inventario final, el resultado al que llego es costo de los materiales utilizados. El costo de los materiales utilizados. Nótese como para este caso, ¿verdad? En particular, y la empresa tiene saldo de inventario inicial cero, ¿verdad? Que en algunas ocasiones pasa, que puede ser que mi inventario inicial sea cero o también mi inventario final. Entonces, ven que si yo entonces aplico la fórmula,
obtengo el costo del material utilizado bajo los distintos métodos, ¿verdad? Acá, bueno, como pueden ver, aunque aquí la presentación nos habla de mercadería disponible, mantengamos esa estructura porque vamos a ver que al final, para los efectos del examen final, es la misma fórmula. Lo que cambia es el tema de los costos, ¿verdad? ¿Verdad? Que también, bueno, más adelante cuando veamos su posterior liquidación a nivel de contabilidad de costos, vamos a ver que hay que reconocer si se han vendido con pérdida, ¿verdad? O reconocer pérdidas por deterioro en caso de que los inventarios hayan perdido valor. Pero de momento esto es lo que vamos a trabajar a nivel de inventarios, ¿verdad? Considerándolos como materiales que se usan consumir, para consumir, ¿verdad? En la prestación de un servicio. Y sí, me interesa bastante que mantengan esta estructura, ¿verdad? Porque hace unos meses atrás me topaba un chico que estaba en contabilidad de costos y me decía, profe, es que esa fórmula que nos enseñan en costos es muy larga y no se me queda en la memoria, ¿verdad? Y un día dando, mientras incluso yo en mi clase, ¿verdad? Él no era estudiante mío, dando la clase y pongo atención que al final, ¿verdad? Que les hago un pequeño adelanto, ¿verdad? De que a nivel de contabilidad de costos siempre vamos a tener inventario inicial, ¿verdad? Más, más entradas, y eso nos va a dar igual a un disponible y menos inventario final, nos va a dar po- por resultado el costo de el costo de la salida. Entonces, veámoslo. ¿Verdad? Entonces, esto siempre, entonces, para efectos de los que tengan que llevar contabilidad de costos, ¿verdad? Siempre va a ser es repetir esta fórmula que está acá, ¿verdad? De inventario inicial más entrada nos va a dar el disponible menos el inventario final y el resultado al final va a ser el costo de la salida.
para el caso que nos ocupa, van a ser los materiales utilizados, ¿verdad? Entonces ya les queda a ustedes, una vez visto el video, ¿verdad? Empezamos la clase para desarrollar el ejercicio número 1 que viene en el material de práctica, ¿verdad? Entonces, de momento solo vamos a entenderlo como materiales. Toda esa parte donde habla de precios y utilidad, de momento lo vamos a obviar. Y esto sería de momento y nos vemos ahora más tarde en la lección.